Este es nuestro primer ejercicio en el cual vamos a tomar los conceptos de equilibrio iónico para calcular el pH, el pOH, las concentraciones de protones y oxidrilos de ácidos y bases fuertes que se encuentran en concentraciones diluidas. No olvides suscribirte a nuestro canal para ver más contenido que compartiremos, además de que puedes revisar nuestras listas de reproducción donde tenemos ejercicios que te pueden ser de utilidad. Y este ejercicio nos dice calcular la concentración de protones y oxidrilos además del pH y del pOH de las soluciones siguientes. Nos hablan del ácido clorhídrico, del hidróxido de sodio, del ácido nítrico y del hidróxido de bario. Todos estos son ácidos fuertes y bases fuertes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir qué es el pH. Y el pH vamos a definirlo que se encuentra entre 0 y 14 para ácidos y bases fuertes en concentraciones diluidas, y dentro de este mismo intervalo se encuentran ácidos y bases débiles. Ahora, el punto medio, que es el pH 7, es donde se encuentra la misma concentración de protones y de oxidrilos en el ambiente, debido a que si éstas se encuentran en el disolvente de agua, vamos a encontrar que el agua se encuentra en un estado de equilibrio, generando protones y oxidrilos en la misma proporción. Entonces, este pH 7 representa a la misma concentración de oxidrilos que de protones en el ambiente. Ahora, los pHs menores a 7, es decir, entre 0 y 7, es donde se encuentran mayoritariamente la concentración de protones, es decir, serán ambientes o medios ácidos, y entre estos se encuentran muchas sustancias en la naturaleza como la sangre, algunos jugos de frutas, el pH del suelo, por ejemplo, y muchas otras sustancias. Ahora, entre pHs entre 7 y 14 es donde se pueden ver que se encuentra en mayor proporción la concentración de oxidrilos, y se reconoce que son estas las sustancias básicas. Aquí se encuentran sustancias como el amoníaco y muchas otras sustancias artificiales como el hipoclorito de sodio. La sumatoria de estas dos sustancias, tanto protones como oxidrilos, va a generar una proporción igual a la concentración en equilibrio del agua. Ahora, los pHs entre 0 y 7, que es donde mayoritariamente se encuentra la concentración de protones, será definida igual al logaritmo negativo de la concentración de protones. Y de forma análoga, si vamos a ver entre pHs de 7 y 14 y sabemos que la sustancia mayoritaria en concentración es el oxidrilo, entonces el pOH va a ser igual al logaritmo negativo de la concentración de oxidrilos. Ahora, como habíamos mencionado, si el entorno, el disolvente, es agua, entonces esta reacción en equilibrio que acabamos de escribir, que es de la disociación del agua a protones y oxidrilos, va a estar definida de la siguiente manera. 14 va a ser igual a la sumatoria de protones y de oxidrilos que se tengan en ese medio de reacción. Ahora, esto se debe precisamente a la presencia del agua, siendo que la constante de disociación del agua, Kw, va a ser igual a la concentración de protones multiplicada por la concentración de oxidrilos que se tenga en ese ambiente, siendo este resultado igual a 10 a la menos 14 para cualquier caso. Ahora vamos a aplicar todo esto que acabamos de describir en los ejercicios. Ahora empezamos con el ácido clorhídrico 0,01 molar. Siendo este un ácido fuerte, su disociación va a ser en un solo sentido, es decir, la concentración de ácido clorhídrico inicial va a transformarse al estar en agua en protones y cloruros en el ambiente. Entonces, al principio tenemos una concentración de 0,01 molar de ácido clorhídrico y 0 de las partículas generadas, pero al entrar en contacto con el agua se va a transformar este ácido clorhídrico completamente en protones y en cloruros, en la misma proporción en la cual se había iniciado con el ácido clorhídrico. Entonces, como podemos ver, aquí ya se ha generado una concentración de protones que es igual a 0,01 molar, igual a la concentración de ácido clorhídrico inicial que teníamos.
Entonces, podemos calcular directamente el pH, porque el pH está definido como el logaritmo negativo de la concentración de protones. Ahora, como ya tenemos el valor de la concentración de protones que se han generado en el ambiente, vamos a aplicarle este valor o este factor matemático para calcular el pH de la solución. El pH va a ser igual entonces al logaritmo negativo de 10 a la menos 12, que es igual a 0,01, dándonos que el pH de esta solución de ácido clorhídrico es igual a 2. Ahora, también queremos calcular el pOH y podemos calcularlo de esta manera. Habíamos definido que la sumatoria de protones y de oxidrilos, o del pH y del pOH, deben darnos un valor total de 14. Tenemos el pH, por tanto podemos despejar de esta misma ecuación que acabamos de marcar el pOH, que será igual a 14 menos el pH. Entonces, reemplazamos el valor de pH que acabamos de calcular, que es 2, dándonos como pOH 14 menos 2 será igual a 12. Entonces ya hemos calculado la concentración de protones, que es 0,01, el pH, que es 2, el pOH de esta misma solución, que es 12, y ahora vamos a calcular la concentración de oxidrilos. La concentración de oxidrilos la podemos calcular a través de esta misma ecuación, que nos define que el pOH de la solución será igual al logaritmo negativo de la concentración de oxidrilos. O podemos aplicar esta otra, que es donde nos muestra que el equilibrio de disociación del agua va a ser igual a la multiplicación de la concentración de protones y oxidrilos, y esto tiene que dar un valor de 10 a la menos 14. Vamos a aplicar la ecuación en verde. De esta vamos a despejar la concentración de oxidrilos, que será igual a 10 a la menos 14 dividido entre la concentración de protones, que sabemos que es 10 a la menos 2. Reemplazamos ese valor de la concentración de protones y calculamos que la concentración de oxidrilos es igual a 10 a la menos 12. Ahora, vamos con el hidróxido de sodio, que es igual a 0,01 molar. Sabemos que es una base fuerte, por tanto, su disociación nos va a dar solo en un sentido, es decir, prácticamente toda la concentración de hidróxido de sodio que teníamos se va a transformar al estar en agua en cationes de sodio y aniones de oxidrilo. Es decir, si al principio teníamos 0,01 de hidróxido de sodio y 0 de las partículas en estado iónico, al estar en contacto con agua, este hidróxido de sodio se va a disolver completamente, generando en su entorno 0,01 molar de sodio como catión y 0,01 de oxidrilos como aniones. Entonces, como vemos que esta solución nos genera oxidrilos en el ambiente, nos genera oxidrilos en su entorno, podemos calcular directamente el pOH, que es igual al logaritmo negativo de la concentración de oxidrilos. Entonces vamos a aplicar esta ecuación y sabemos que este valor en rojo que hemos anotado, que es 0,01 para la concentración de oxidrilos, se escribe también en notación científica como 10 a la menos 2. Entonces calculamos el logaritmo negativo de este valor y nos resulta que el pH o el pOH es igual a 2. Ahora, queremos también calcular el pH de esta solución. ¿Cómo podemos hacerlo? A través de esta ecuación, porque sabemos que el entorno de reacción es el agua y la sumatoria tanto de pH como de pOH nos tiene que dar un valor igual a 14 por el equilibrio del agua. Despejamos el pH porque ya acabamos de calcular el pOH. Entonces será igual a 14 menos pOH. Reemplazando el valor de pOH que acabamos de calcular, que es igual a 2, será igual el pH a 14 menos 2, es decir, el pH será igual a 12, mostrándonos que la concentración mayoritaria en esta solución será de oxidrilos que de protones. Ahora vamos a aplicar esta ecuación del equilibrio del agua, ya que el entorno, el disolvente es agua,
para calcular la concentración de protones, porque ya tenemos la concentración de oxidrilos, calculamos el pOH, calculamos el pH, nos falta la concentración de protones. Entonces, despejando de esta ecuación en verde, la concentración de protones será igual a 10 a la menos 14 dividido entre la concentración de oxidrilos, que es igual a 10 a la menos 12, dándonos como la concentración de protones igual a la 10 a la menos 2. Ahora vamos con el inciso C, que nos habla del ácido nítrico, 0,01 molar. La concentración del ácido al principio es de 0,001 molar, siendo que este ácido entra en contacto con agua, va a generar sus iones correspondientes, es decir, se va a disociar de los protones y va a generar nitratos en el medio. Entonces, al principio tenemos 0,001 molar de ácido nítrico y 0 de las partículas iónicas. Pero al entrar en contacto con agua y disolverse, todo este ácido se va a generar o se va a transformar a sus iones, es decir, a sus protones y nitratos. Y la partícula que aquí nos va a proporcionar el pH son estos protones que se han generado por la disociación del ácido nítrico. Entonces, directamente aquí podemos calcular el pH, que está definido como el logaritmo negativo de la concentración de protones. Y ahora sabemos que para esta partícula o para esta sustancia que es el ácido nítrico es igual a 0,001 molar, que es lo mismo a decir 1 por 10 a la menos 3. Entonces sacamos el logaritmo negativo de este valor de concentración de protones que acabamos de identificar. El pH será igual entonces a 3. Ahora, también queremos conocer el pOH de esta misma solución. Y lo haremos a través de esta definición, que nos dice que la sumatoria de pH y de pOH nos tiene que resultar 14. Tenemos el valor de pH, por tanto podemos despejar el pOH, que será igual a 14 menos pH. Entonces 14 menos 3 nos da un pH igual a 11. Ahora, tenemos la concentración de protones, que es 0,01. Tenemos el pH de esta solución, que es 3. Acabamos de calcular el pOH de esta misma solución, que es 11. Entonces vamos a calcular a través de la constante de disociación del agua la concentración de oxidrilos, porque sabemos que la multiplicación de protones y oxidrilos que se generen en una misma solución debe dar un valor de 10 a la menos 14, que es la constante de equilibrio del agua, ya que estas reacciones se están dando en medio acuoso. Entonces despejamos la concentración de oxidrilos, que será igual a 10 a la menos 14 dividido entre la concentración de protones. La concentración de protones, es decir, el pH relacionado con el pH, será igual a 10 a la menos 3. Ahora, aplicando o haciendo la relación matemática que corresponde entre estos valores, encontramos que la concentración de oxidrilos es igual a 10 a la menos 11. Ahora vamos a ver el hidróxido de bario, que se encuentra en una concentración 0,01 molar. Entonces, vemos que este hidróxido de bario, por su fórmula, genera un bario y dos oxidrilos al disociarse. Entonces, al principio tenemos 0,01 de hidróxido de bario, pero al entrar en contacto con el agua, podemos identificar que se va a generar 0,01 molar de cationes de bario más 2 y el doble de la cantidad de oxidrilos, porque precisamente su fórmula me genera 2 oxidrilos por cada disociación, es decir, 0,01 por 2, que es igual a 0,02 que hemos marcado en rojo. Entonces, la concentración o la partícula que nos va a generar un pH o un pOH la hemos marcado en rojo y es la concentración de oxidrilos. Y como sabemos que esta solución me genera oxidrilos en el ambiente o en su entorno, este es el que nos va a definir el pOH. El pOH está definido como el logaritmo negativo de la concentración de oxidrilos y en este caso es 0,02.
Entonces, sacamos el logaritmo negativo de este valor, porque 0,02 es igual a 2 por 10 a la menos 2. Entonces, el pOH será igual a 1,7. Ahora que ya sabemos cuál es el pOH de esta solución, calculamos cuál es el pH a través de esta equivalencia, que nos dice que 14 es igual a la sumatoria de pH y pOH. Despejando el pH será igual a 14 menos el pOH identificado, que es igual a 1,7. Es decir, el pH de esta solución será 12,3. Ahora, ya calculamos la concentración de oxidrilos. Tenemos el pOH. Calculamos el pH de esta misma solución. Entonces podemos calcular la concentración de protones en esta solución, que va a estar dada por esta ecuación, ya que el entorno es agua. Sabemos que la multiplicación de protones y de oxidrilos en una misma solución tiene que dar igual a 10 a la menos 14 si es que el disolvente es agua. Entonces, despejando, la concentración de protones va a ser igual a 10 a la menos 14 entre la concentración de oxidrilos. Entonces, la concentración de protones será igual a 10 a la menos 14 entre 2 por 10 a la menos 2. La concentración de protones entonces en este ambiente o en este entorno, en esta solución de hidróxido de bario, es 5 por 10 a la menos 13. Y comparamos la concentración de protones frente a la concentración de oxidrilos. La concentración de oxidrilos es igual a 2 por 10 a la menos 2, siendo este un valor mucho más relevante frente a 5 por 10 a la menos 13, que es la concentración de protones, mostrándonos que la concentración de oxidrilos es mayoritaria en esta solución. Ahora vamos a hacer una tabulación de los datos que hemos encontrado. Calculamos que para la concentración o para el ácido clorhídrico que genera directamente protones, su concentración de protones es igual a 0,01. Y decimos que a través de la reacción de disociación del agua que se encuentra en equilibrio permanente, podemos comparar estos valores que acabamos de identificar frente a nuestras rectas de pH y pOH. Ahora, para este mismo ácido, calculamos que el pH es 2 y nos fijamos nuestra recta de pHs. El valor que es equivalente y está precisamente arriba del 2, que es la recta del pOH, es igual a 12 y precisamente es ese el valor que hemos identificado. La concentración de oxidrilos para esta solución era igual a 10 a la menos 12, equivalente al valor del pOH que habíamos identificado. Ahora vamos a ver nuestra solución que contenía hidróxido de sodio, que tenía una proporción o una concentración de 0,01 molar. Como es un hidróxido, una base fuerte, genera esa proporción, esa misma proporción de oxidrilos en su ambiente, es decir, 0,01. Entonces ahí se ha identificado ya directamente la concentración de oxidrilos en el ambiente. Ahora, este valor nos daba un pOH de 2 y nos fijamos nuestra recta de pOH, que es la parte de arriba de nuestra recta, y esa equivale precisamente a un pH de 12, y eso es lo que habíamos encontrado. La concentración de protones es igual a 10 a la menos 12, como habíamos identificado, mostrándonos que la partícula o la sustancia mayoritaria en esta solución son los oxidrilos frente a los protones. Ahora vemos en el caso del ácido nítrico, donde tenemos 0,001 molar del ácido nítrico, y por ser este un ácido fuerte nos generaba esa misma proporción de protones, y como tenemos esta concentración de protones nos genera también un pH de 3, y si nos fijamos nuestra recta de pH que se encuentra en la parte de abajo, equivale exactamente a un pH de 11 que habíamos encontrado para nuestra solución. Es decir, la concentración de oxidrilos es 10 a la menos 11 y nos fijamos que la concentración de protones en este caso es mayoritaria frente a la concentración de oxidrilos, que es una concentración muy baja. Vamos a ver ahora el caso del hidróxido de bario, donde teníamos una solución de 0,01 molar del ácido
molar de hidróxido de bario, pero nos generaba el doble de oxidrilos porque la fórmula o nuestro hidróxido contiene 2 oxidrilos, puede liberar 2 oxidrilos en su disociación. Entonces la concentración de oxidrilos es igual a 0,002 molar. Ahora, esto correspondía a un pOH de 1.7, siendo que esta sustancia, el hidróxido de bario, me genera oxidrilos, entonces la sustancia que me va a generar mayoritariamente son oxidrilos. Y nos fijamos nuestra recta de pOH, el valor 1.7 equivale o representa a un pH de 12,3 y nos fijamos que se encuentra exactamente a ese mismo nivel. Ahora, la concentración de protones que acabamos de identificar para esta misma solución es de 5 por 10 a la menos 13. Y nuevamente verificamos que la sustancia mayoritaria, en este caso del hidróxido de bario, es precisamente el oxidrilo. El oxidrilo se encuentra en mayor proporción que los protones. Y recordemos que siempre va a haber un equilibrio entre estas dos partículas, protones y oxidrilos, debido a la presencia de agua, que es el medio de disolución en el cual se ha preparado estas 4 disoluciones distintas. Si te ha gustado este ejercicio, déjanos tu like y no olvides suscribirte para poder recibir notificaciones cuando subamos más